Hay personas que transforman el mundo con discursos, hay otras que lo hacen con decisiones. Hay algunas que sin proponérselo cambian la conciencia de generaciones enteras con algo tan simple como escribir lo que sienten. Esta es la historia de una joven que nunca fue líder política, nunca ocupó un cargo de poder. Sin embargo, se convirtió en una de las voces más poderosas del siglo XX. Esto es Perspectivas de Anne Frank. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Anneliese Marie Frank, conocida mundialmente como Anne Frank, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt am Main, Alemania. Fue la segunda hija de Otto Frank, empresario alemán y veterano de la Primera Guerra Mundial, y Edith Frank. Tenía una hermana mayor, Margot Frank, nacida en 1926. Cuando Anne llegó al mundo, Alemania atravesaba una profunda crisis económica y social tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Ella tenía apenas 4 años cuando en 1933 un hombre llamado Adolf Hitler llegó al poder. Ese acontecimiento cambiaría para siempre el destino de millones de personas, incluyendo el suyo. Desde una mirada simbólica, la vida de Anne Frank también puede analizarse a través de su fecha de nacimiento. Al sumar sus dígitos obtenemos el número de vida 3, asociado con la comunicación, la creatividad, la expresión y la capacidad de inspirar a otros a través de la palabra. Las personas con este número suelen tener una sensibilidad especial para transmitir emociones, contar historias y conectar profundamente con quienes las escuchan o leen. Los Frank eran una familia judía liberal. No eran especialmente religiosos, se sentían profundamente alemanes, pero el ascenso del nazismo convirtió su identidad en un riesgo. Ese mismo año, en 1933, cuando Anne tenía apenas 4 años, Otto Frank tomó una decisión difícil: abandonar Alemania. La familia Frank se estableció en Ámsterdam en 1934, cuando Anne tenía apenas 5 años. Para sus padres, la ciudad representaba una oportunidad para comenzar de nuevo lejos del creciente antisemitismo que se extendía por Alemania. Durante varios años, la vida pareció recuperar cierta normalidad. Anne aprendió neerlandés rápidamente, hizo amistades y se adaptó con facilidad a su nuevo entorno. En 1934 ingresó a la Six Montessori School Ámsterdam, una escuela conocida por su enfoque innovador y centrado en el desarrollo integral del alumno. Ahí permaneció gran parte de su infancia y destacó por su inteligencia, curiosidad y energía inagotable. Sus maestros la recordaban como una niña brillante, imaginativa y extraordinariamente sociable. Tenía un grupo cercano de amigas, entre ellas Annelies Goslar y Jacqueline Van Marsen, con quienes compartía juegos, conversaciones y sueños propios de la adolescencia. Le encantaba leer historias, escribir pequeños relatos y observar a las personas que le rodeaban. Uno de sus profesores, Kissing, llegó a castigarla pidiéndole que escribiera ensayos sobre el tema de ser una charlatana incorregible. Lejos de molestarse, Anne convirtió el castigo en una oportunidad para demostrar su creatividad y sentido del humor. Aquellos años en Ámsterdam fueron probablemente los más felices de su vida. Anne soñaba con convertirse en escritora, actriz o periodista, aunque todavía no imaginaba que el mundo conocería algún día su nombre. Precisamente, esa combinación de sensibilidad, inteligencia y curiosidad sería la que años más tarde daría el origen a uno de los testimonios más conmovedores y universales del siglo XX. El 10 de mayo de 1940, cuando Anne Frank tenía apenas 10 años, la Alemania nazi invadió los Países Bajos. Lo que hasta entonces había sido una infancia relativamente tranquila en Ámsterdam, comenzó a transformarse lentamente en una realidad de exclusión y miedo. Las restricciones para la población judía no aparecieron de golpe, llegaron de manera gradual, casi imperceptible al principio. Primero fueron las prohibiciones para asistir a ciertos lugares, después la obligación de portar la estrella amarilla
pesadilla, la imposibilidad de utilizar el transporte público, acudir a cines, teatros, piscinas o parques. Más tarde, los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas y obligados a asistir a centros educativos separados. Anne tuvo que dejar su escuela para ingresar al Liceo Judío de Ámsterdam. Cada nueva norma parecía pequeña por sí sola, pero juntas fueron desmantelando poco a poco la libertad, la identidad y la vida cotidiana de miles de familias. Lo más inquietante es que la tragedia no comenzó con los campos de concentración, comenzó mucho antes, cuando una sociedad empezó a aceptar que ciertos grupos de personas tuvieran menos derechos que otros. Los Frank vieron cómo las oportunidades desaparecían, cómo sus amistades se reducían y cómo el miedo comenzaba a ocupar espacios que antes pertenecían a la normalidad. Los derechos no desaparecieron de un día para otro, y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de esta historia. Las grandes tragedias de la humanidad rara vez empiezan con violencia visible. Suelen comenzar cuando la discriminación se normaliza y la dignidad de algunas personas deja de ser protegida. El 12 de junio de 1942, el día en que cumplió 13 años, Anne Frank recibió un regalo aparentemente sencillo por parte de sus padres. Un pequeño diario de tapas a cuadros rojos y blancos que había visto días antes en una vitrina de Ámsterdam. Nadie podía imaginar que aquel cuaderno terminaría convirtiéndose en uno de los testimonios más leídos de la historia. Anne decidió no escribir para un lector desconocido. Le dio al diario una identidad propia y comenzó a dirigir cada entrada a una amiga imaginaria a quien llamó Kitty. En sus páginas volcó sus pensamientos, sueños, miedos, frustraciones y esperanzas con una honestidad extraordinaria para una joven de su edad. Sin proponérselo, Anne no solo escribió un diario, dejó un testimonio universal sobre la adolescencia, la dignidad humana, la esperanza y la capacidad de encontrar sentido incluso en medio de la incertidumbre. Aquel pequeño cuaderno se convertiría en la voz de millones de personas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su propia historia. Menos de un mes después de recibir su diario, la vida de Anne Frank cambió para siempre. El detonante llegó el 5 de julio de 1942, cuando su hermana mayor, Margot Frank, de 16 años, recibió una citación oficial de las autoridades nazis para presentarse a un supuesto campo de trabajo en Alemania. La familia sabía perfectamente lo que aquello podía significar. Esa misma noche, Otto activó un plan que llevaba meses preparando en secreto. A la mañana siguiente, el 6 de julio de 1942, abandonaron discretamente su hogar en la Plaza Marvede de Ámsterdam. No podían llamar la atención ni parecer que huían. Se pusieron varias capas de ropa para evitar cargar maletas y caminaron por las calles como cualquier otra familia. Para sus vecinos, simplemente desaparecieron. Su destino era un escondite oculto detrás de las oficinas de la empresa de Otto Frank, Opekta, ubicado en el número 263 de Prinsenhart, uno de los canales más emblemáticos de Ámsterdam. Aquel lugar sería conocido posteriormente como el Anexo Secreto y hoy alberga la famosa casa de Anne Frank. Durante los días siguientes se unieron otras personas que también buscaban escapar de la persecución nazi. Herman Van Pels, su esposa Auguste Van Pels y su hijo adolescente Peter Van Pels. Más tarde, en noviembre de 1942, llegó el dentista Fritz Pfeffer. En total, 8 personas compartirían aquel reducido espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados durante más de 2 años. La supervivencia dependía del silencio absoluto. Durante el día, mientras los empleados trabajaban en las oficinas del edificio, nadie podía correr, mover muebles, abrir ventanas, ni siquiera tirar la cadena del baño. Un simple ruido podía delatarlos. Las ventanas permanecían cubiertas para evitar cualquier sospecha desde el exterior. Dependían por completo de la ayuda de personas valientes, quienes les proporcionaban alimentos, noticias y apoyo emocional arriesgando sus propias vidas. Anne pasó ahí desde los 13 hasta los 15 años, una etapa en la que la mayoría de los adolescentes descubren el mundo. Ella, en cambio, tuvo que descubrirlo a través de una ventana cerrada, las páginas de un diario y la esperanza de que algún día volvería a ser libre. Existe un pequeño detalle poco conocido que cambia por completo la forma en que entendemos el diario de Anne Frank. Durante mucho tiempo se pensó que aquellas páginas eran únicamente el desahogo íntimo de una adolescente escondida, pero en realidad Anne comenzó
comenzó a verse a sí misma como escritora mucho antes de que el mundo la conociera. El 28 de marzo de 1944, cuando tenía 14 años y llevaba casi 2 años viviendo en el anexo secreto, escuchó una transmisión de radio de Gerrit Bolkestein, ministro neerlandés de Educación, Arte y Ciencia, que se encontraba exiliado en Londres. En su mensaje, transmitido por la radio Orange, pidió a los ciudadanos holandeses conservar diarios, cartas y testimonios personales para documentar las experiencias vividas bajo la ocupación nazi una vez terminara la guerra. Aquellas palabras tuvieron un impacto profundo en Anne. A partir de ese momento, dejó de escribir únicamente para sí misma. Comenzó a revisar, corregir y reescribir gran parte de sus textos con la intención de convertirlos en un libro. Incluso pensó en un título, La casa de atrás. Eliminó algunos pasajes, amplió otros y trabajó en el estilo de su narrativa como lo haría una autora profesional. Ya no escribía solamente sobre lo que ocurría, escribía pensando en futuros lectores. En varias ocasiones expresó con claridad sus aspiraciones. Quería ser periodista, quería publicar, quería vivir de las palabras. Después de más de 2 años viviendo ocultos en el anexo secreto, la mañana del 4 de agosto de 1944 marcó el inicio del final para Anne Frank y los demás ocupantes. Anne tenía 15 años. Alrededor de las 10:30 de la mañana, agentes de la Gestapo y policías neerlandeses irrumpieron en el edificio y descubrieron el escondite donde se encontraban todos los habitantes. La operación fue dirigida por el oficial austriaco Karl Zilberbauer. Lo que ocurrió exactamente para que fueran descubiertos sigue siendo uno de los más grandes misterios del siglo XX. Durante décadas se ha investigado si existió una denuncia deliberada, una traición o si las autoridades llegaron al lugar siguiendo otra investigación relacionada con documentos falsificados o actividades clandestinas. Se han señalado distintos nombres a lo largo de los años, pero hasta hoy no existe una prueba concluyente que permita identificar con certeza quién reveló la ubicación del escondite. Tras su arresto, los 8 ocupantes fueron llevados primero a una prisión en Ámsterdam y posteriormente al campo de tránsito Westerbork. El 3 de septiembre de 1944 fueron deportados en el último tren que salió de los Países Bajos hacia el complejo de concentración y exterminio de Auschwitz, en la actual Polonia. Ninguno de ellos sabía que aquel viaje los conduciría al corazón del sistema del exterminio nazi. Al llegar a Auschwitz, hombres y mujeres fueron separados. Fue la última vez que Anne vio a su padre. Las condiciones eran inhumanas, jornadas agotadoras de trabajo forzado, hambre constante. En octubre de 1944, cuando la guerra comenzaba a inclinarse en contra de Alemania, Anne y su hermana fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Lo que encontraron ahí era aún peor. Bergen-Belsen estaba colapsado. Miles de prisioneros llegaban desde otros campos evacuados por los nazis, mientras los suministros eran cada vez más escasos. El hambre, el frío y la falta de higiene provocaron epidemias masivas. Los testimonios de sobrevivientes describen montañas de cuerpos, barracas saturadas y personas debilitadas hasta el límite de sus fuerzas. Entre finales de 1944 e inicios de 1945, Anne y Margot contrajeron tifus, una enfermedad transmitida por piojos que se propagaba rápidamente en las terribles condiciones sanitarias del campo. Margot, debilitada por la desnutrición, murió primero. Poco después, falleció Anne. Tenía apenas 15 años. Aunque durante años se creyó que murió en marzo de 1945, investigaciones posteriores sugieren que probablemente ocurrió entre febrero y principios de marzo de 1945. La tragedia resulta aún más conmovedora al considerar que el campo fue liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945, apenas unas semanas después de su muerte. De las 8 personas que compartieron el anexo secreto, solo una regresó con vida, su padre, Otto Frank, liberado por el ejército soviético en Auschwitz el 27 de enero de 1945. Pasó meses buscando noticias de su esposa y sus hijas. Poco a poco fue descubriendo la verdad. Primero, supo que Edith había muerto en Auschwitz. Más tarde, recibió la confirmación de que Margot y Anne habían fallecido.
Al regresar a Ámsterdam, fue recibido por Miep Gies, una de las personas que había arriesgado su vida para ayudar a los escondidos. Tras el arresto, Miep había encontrado los cuadernos y las hojas sueltas que Anne había dejado en el anexo secreto. Los guardó cuidadosamente en un cajón con la esperanza de devolvérselos algún día. Cuando comprendió que no regresaría, le entregó aquellos escritos a Otto. Otto comenzó a leerlos y descubrió algo que nunca había imaginado. No solo estaba leyendo el diario de su hija, estaba leyendo la voz de una generación, la voz de millones de personas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su historia. Comprendió que Anne había logrado lo que soñó en vida, convertirse en escritora, y que aquellas páginas no pertenecían únicamente a su familia, pertenecían al mundo. Gracias a la decisión de Otto de publicar el manuscrito en 1947, el diario de Anne Frank se convirtió en uno de los testimonios más importantes del siglo XX, transformando para siempre la forma en que la humanidad recuerda el Holocausto y recordándonos que incluso frente a la barbarie, una sola voz puede trascender generaciones enteras. Desde entonces, ha sido traducido a más de 70 idiomas y ha vendido decenas de millones de ejemplares. Es uno de los libros más leídos del mundo. Anne nos recuerda algo profundamente humano, que incluso en los momentos más oscuros, las personas conservan la capacidad de reflexionar, imaginar, amar y esperar. Muchos creen que Anne se hizo famosa inmediatamente. No fue así. Las primeras ediciones tuvieron ventas modestas. Su reconocimiento global llegó años después, especialmente tras las adaptaciones teatrales de los años 50 y la película de 1959. Es decir, la voz de Anne siguió creciendo mucho después de su muerte, como si el mundo hubiera necesitado tiempo para comprender su mensaje. Anne Frank nunca pudo elegir las circunstancias que le tocaron vivir, pero sí eligió cómo responder a ellas, con curiosidad, con sensibilidad, con esperanza. Y aún en medio del encierro, la persecución y la incertidumbre, Anne conservó algo que ni el odio ni la guerra pudieron arrebatarle: la capacidad de creer en las personas. Como escribió en una de las reflexiones más recordadas de su diario: a pesar de todo, sigo creyendo que las personas son realmente buenas de corazón. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de su historia. Anne Frank no nos dejó únicamente el testimonio de una tragedia, nos dejó una lección sobre la fuerza del espíritu humano. Nos recordó que incluso en los momentos más oscuros es posible conservar la esperanza, que la dignidad puede sobrevivir a la adversidad y que nuestras circunstancias no tienen por qué determinar quiénes elegimos ser. Porque al final, el legado de Anne Frank no es el de una víctima de la historia, es el de una joven que frente al odio eligió la humanidad, frente al miedo eligió la esperanza y frente al silencio eligió dejar una voz que continúa inspirando al mundo casi un siglo después. Y entonces surge una pregunta para todos nosotros. Cuando todo parece perdido, ¿qué eliges conservar? ¿El miedo o la esperanza? Esto fue Perspectivas de Anne Frank en Velatis Perspective.